Bueno, lo que vamos a hacer en este video es hacer un proceso de roscado y vamos a seleccionar las herramientas que vamos a utilizar. Vamos a seleccionar esta herramienta para hacer un chaflán, la de cilindrado refrentado, y vamos a buscar una herramienta de roscado. Una vez que seleccionemos la herramienta de roscado, vamos a fijarnos que tiene 60 grados. Aquí esta tiene 75 grados. Ahí tenemos las tres herramientas que vamos a utilizar. De momento solo vamos a hacer un refrentado. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la velocidad del refrentado. En este caso vamos a ubicar una velocidad aproximada a nuestros cálculos. Vamos a buscar por aquí algo que vaya de acuerdo a nuestros cálculos entre los 537 para desbaste y las 596 revoluciones por minuto. Entonces, pues de momento debemos de buscar algo que se nos aproxime a esa velocidad. Entonces vemos en nuestro selector y solo tenemos 500 y 630 revoluciones como aproximados, así que vamos a utilizar 630 revoluciones. De momento, ¿verdad? Vamos a utilizar esta velocidad para el refrentado. Aproximamos la pieza hacia el punto de referencia donde vamos a calibrar nuestro cero longitudinal y donde vamos a calibrar nuestro cero transversal. Eso es lo que vamos a hacer de momento. Retomando la idea central, lo que vamos a hacer ahora entonces es hacer el proceso de cilindrado, de refrentado, perdón. Vamos a refrentar, calibramos nuestro cero y hacemos los cortes del refrentado. El primer corte le vamos a dar 3 milímetros y en el siguiente corte le vamos a dar los 2 milímetros que nos restan para que nos quede un refrentado de 5 milímetros. Eso es lo que vamos a hacer. Nos aproximamos a la medida, que sean 5 milímetros. Hacemos el proceso completo. Una vez que tenemos el refrentado ya terminado, vamos a hacer nuestro primer corte de cilindrado. Calibramos nuestro cero longitudinal y nuestro cero transversal. Una vez que tenemos calibrado, y vamos a hacer nuestro cilindrado de 2 milímetros. Y recuerden que lo vamos a llegar hasta 60 milímetros, ¿verdad? Entonces nos aproximamos ahí a 60 milímetros, que es nuestro largo de cilindrado. Ahí está en 60. Separamos un poco la herramienta, nos regresamos y vamos a llegar hasta 3 milímetros, que es la profundidad total del cilindrado. Lo cilindramos hasta 60 nuevamente. Y ahí tenemos entonces el proceso de cilindrado y refrentado. Medimos que nuestra pieza tenga las dimensiones que se nos han pedido: diámetro 22, el escalón de 34. Ahí solo tenemos que ser muy diestros a la hora de medir. Y básicamente ahí tendríamos las medidas de nuestra pieza. Bueno, seleccionamos nuestra velocidad, que en este caso van a ser 400 RPM. Y bueno, vamos a buscar a realizar el siguiente procedimiento, que va a ser el tallado de los chaflanes. Buscamos el ángulo de 30 grados. Recuerden que la herramienta tiene 75 grados, entonces la diferencia serían 45 grados, que es el ángulo de nuestro chaflán. Calibramos el cero, ¿verdad? Vamos a calibrar bien el cero de nuestra herramienta y tallamos a 1.5. Ya tenemos el primer chaflán. Retrocedemos y le damos vuelta a la pieza, ¿verdad? Para hacer el chaflán al otro lado también. Entonces vamos a calibrar un nuevo cero y le dimos vuelta a la pieza. Luego volvemos a calibrar un nuevo cero. Detallar un chaflán que tenga 1.5 milímetros de profundidad por 45 grados de inclinación. Entonces volvemos a configurar nuestra herramienta en la posición correcta. Nos vamos aproximando de a poco hacia el cero de la pieza.
comenzamos a hacer el tallado. Recuerden que solo tiene 1.5 milímetros de profundidad. Ahí hicimos rozar la pieza, calibramos nuestro cero, llegamos ahí despacio, 1.1, 1. Le damos despacio, 1.4, 1.5, ese es nuestro chaflán. Apagamos la máquina, le damos vuelta a la pieza porque vamos a empezar a hacer el proceso de roscado. Para el proceso de roscado primero quiero hacer una demostración de cómo se utiliza la contrapunta en este torno virtual. Entonces vamos a añadir un pequeño proceso de taladrado y vamos a utilizar la broca que está por defecto ahí en el torno. Solo para hacer una pequeña demostración realizamos una medición de nuestra pieza. Ahí están los 34 milímetros, ahí estarían los 2 milímetros, ¿verdad? El 1.5, perdón, milímetros que necesitamos. Largo de la pieza 95 menos el 1.5, ahí está la distancia que tenemos que tener en nuestra pieza. Nuevamente volvemos a la cámara 1, vamos a llevar a cabo el proceso de taladrado. Entonces para taladrar necesitamos cambiar la velocidad a una velocidad bastante baja. Vamos a utilizar 50 RPM, que son las más bajas que tenemos ahí. Entonces cambiamos la velocidad a 50 RPM. Vamos a hacer un pequeño agujero con una profundidad de 2 milímetros. Hacemos rozar la broca, comenzamos a dar el corte. Llegamos hasta los 2 milímetros de profundidad, haciendo una pequeña simulación de cómo sería un proceso de taladrado para utilizarlo como una broca de centro, ¿verdad? Vamos a utilizar la contrapunta a la hora de roscar. Entonces esto sería una pequeña simulación de cómo sería el proceso en el torno convencional. Acercamos la contrapunta, quitamos, ¿verdad?, el cabezal móvil, quitamos la broca y vamos a poner la rotatoria. Fijamos el cabezal móvil, lo dejamos bien fijo a la bancada, cambiamos nuestra velocidad por la de nuestros cálculos, que es 40 RPM para poder tallar una rosca. Entonces buscamos en nuestro selector, ahí vemos que tenemos la velocidad de 40 revoluciones por minuto, que son las que nos han dado producto del cálculo, y vamos a trabajar en la caja Norton. Vamos a buscar que sea una rosca métrica de derechas con nuestra herramienta de roscado, el punto de inicio de la rosca antes de hacer de embragar el carro longitudinal, el calibrado de la herramienta. Entonces calibramos nuestro cero longitudinal y vamos a calibrar nuestro cero transversal también, y hacemos llegar nuestra contrapunta hacia el punto de origen, ¿verdad? En este caso. Bien, ahora vamos a hablar sobre la caja Norton. Vamos a fijarnos que sea una rosca de derechas. Ahí tenemos la standard pitch y que sea de derecha, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos calibrado esto. La velocidad es 40 RPM y aquí vamos a buscar que diga que es una rosca métrica la que vamos a tallar. Así que ahí dice rosca métrica. Ahí está, miren, rosca métrica, y el paso que nos han dado es el paso 1.5. Entonces buscamos, ahí previamente ya nos aparece seleccionado el paso 1.5. Entonces debemos de hacerlo coincidir. Buscamosla en el selector, liberamos y buscamos el paso, ¿verdad? El paso en este caso es 1.5, entonces ahí está previamente seleccionado ya en verde. Y lo seleccionamos, embragamos la caja y luego vamos a embragar el carro longitudinal, y ahí ya tenemos movimiento automático en la parte longitudinal, que es lo que necesitamos, ¿verdad? El paso para el tallado de la rosca. El primer corte que le vamos a dar tiene profundidad de 1 milímetro, ¿verdad? Accionamos el torno y automáticamente él comienza a avanzar porque tenemos programado un avance. Comenzamos a tallar la rosca y hay dos métodos para hacer esto. Uno de ellos es que cuando lleguemos a nuestra longitud roscada de 45 milímetros, paremos el torno de manera brusca, y el otro método es que saquemos la herramienta en la longitud que nosotros queremos. Ambos procedimientos son válidos. Yo los voy a demostrar los dos aquí. Cuando nos aproximemos a 45, vamos a apagar el torno y ahí lo apagamos, pero el asunto es que no damos la longitud correcta. Por lo tanto, este procedimiento tiene sus desventajas. Ya ven, ahí en encender y apagar el torno pues nos pasamos de la medida 45, así que separamos la herramienta y nos regresamos ahí. Ahora utilizamos la reversa, entonces el torno automáticamente comienza a regresarse por la misma trayectoria pero sin
hacer corte. Ahí tenemos que separar el carro longitudinal para que no haya corte. Bien, una vez que hemos llegado a nuestro punto de retorno, vamos a añadirle más corte, ¿verdad? El primer corte le dimos 1 milímetro. La profundidad de nuestra rosca es de 2.6 milímetros. Entonces ahora le vamos a dar otro milímetro más de corte. Ahí tendríamos 2 milímetros. Así que comenzamos el proceso, ¿verdad?, de roscado. Encendemos el torno nuevamente. Encendemos el torno y hacemos el otro corte. Si ustedes se fijan, se van formando los filetes o los hilos por pulgada en el tallado de nuestra rosca. Este es un procedimiento que debe tener un poco de paciencia. Aquí nos vamos a separar. Quiero que presten especial atención al carro transversal, lo quitamos para separarlo, apagamos el torno porque él sigue avanzando, ¿verdad? Entonces no regresamos en reversa con la salvedad, teniendo en cuenta no regresarnos en el punto cero. Si ustedes se fijan, yo me he regresado muy cerca, así que me voy a separar un poco para que no me vaya a cilindrar yendo hacia atrás y llegamos a nuestro punto cero. Aquí vamos a dar la profundidad total en este siguiente corte. Bueno, nos sale en 2.599, pero lo vamos a dejar en 2.600. Esa va a ser nuestra medida. Nos aproximamos a la medida y si ustedes se fijan, vamos llegando en el carro transversal, hasta 2.600. Como les decía, la medida es 2.599, pero bueno, la vamos a dejar en 2.600 ahí, o 2.60 milímetros. Bueno, nos queda nada más que encender el torno y ver cómo nuestra rosca llega a su profundidad total, el filete, y de esta forma estaríamos tallando la rosca. Resuelto este ejercicio, lo que nos falta es llevar a cabo un proceso de medición. Tenemos cuidado ahí, separamos la herramienta, ¿verdad? Y apagamos el torno. Luego lo que nos queda es hacer un proceso de medición. Entonces medimos. Recuerden que yo hice un agujero ahí, ¿verdad?, con la broca que está fuera del plano, pero quería demostrarles, ¿verdad?, que sí se puede llevar a cabo el proceso de taladrado en el torno. Medimos la rosca, la profundidad. Ahí nos va a dar una medida aproximada. Recuerden que hay que ser un poco diestro con el mouse para poderlo medir bien. Entonces ahí tendríamos nuestra medida, la profundidad de la rosca. Esto sería el ejercicio que tenemos resuelto el día de hoy. Así que podemos ver los filetes completamente tallados, triangulares. Esta es nuestra pieza terminada. De mi parte no me resta más que agradecerles por ver el video. Que Dios les bendiga.